Audioescuelasabática.com. Lección número 3, para el 17 de octubre de 2020. La ley como educadora. Sábado 10 de octubre. Para memorizar. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Al advertir a los Gálatas contra el legalismo, Pablo escribió: si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Gálatas capítulo 3, verso 21. Por supuesto, si alguna ley hubiera podido dar vida, esa habría sido la ley de Dios. Y sin embargo, el argumento de Pablo es que para nosotros, como pecadores, incluso la ley de Dios no nos puede vivificar. ¿Por qué? Porque la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Gálatas capítulo 3, verso 22. Si la ley no puede dar vida a los pecadores, ¿cuál es su propósito, aparte de mostrarnos nuestra necesidad de la gracia? La ley entonces solo cumple una función negativa, ¿solo está allí para mostrarnos nuestros pecados? No, la ley también existe para señalarnos el camino de la vida, que solo se encuentra en Jesús. De esto debería tratarse también la verdadera educación que nos indica una vida de gracia, de fe y de obediencia a Cristo. Esta semana estudiaremos el papel de la ley de Dios en todo el planteamiento de la educación cristiana. Aunque esta ley no puede salvarnos, veamos lo que sí puede enseñarnos sobre la fe, la gracia y el amor de Dios. Audioescuelasabática.com. Domingo 11 de octubre. Amar y temer a Dios. El libro de Deuteronomio contiene las últimas palabras de Moisés a Israel antes de una nueva generación, la que finalmente entrará en la tierra prometida. Pero antes de entrar, él les habla muy claro y les da instrucciones precisas. Escucha Deuteronomio, capítulo 31, versos 9 al 13. ¿Qué significa temer a Jehová? Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuidan de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Dios fue deliberado en las formas de impartir su ley a Israel. Hizo todas las provisiones para que sus leyes no quedaran en el olvido, de modo que Dios es un educador paciente. Enseña, repite, envía a profetas y utiliza a sus siervos para impartir su mensaje, y lo hizo vez tras vez. De hecho, gran parte de los escritos del Antiguo Testamento ¿no son acaso intentos de Dios de enseñar a su pueblo a seguir el camino de la vida? Observa en estos versículos que Moisés enfatiza la importancia de que las generaciones futuras aprendan la ley.
Moisés lo describe como un proceso de 2 pasos. En primer lugar, los niños oyen la ley y luego aprenden a temer a Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 31, verso 13. En primer lugar oyen y luego aprenden a temer a Dios, es decir, aprender la ley presupone que el temor no será un resultado natural de conocerla. El proceso de temer a Dios debe aprenderse. Moisés da a entender que el conocimiento y el temor son un proceso, no una relación inmediata de causa y efecto. Además, ¿qué significa temer a Jehová cuando se dice al pueblo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? Capítulo 6, verso 5. Quizá podamos compararlo con la forma en que un niño ama y teme a un buen padre. Un padre que revela su amor y su cuidado al demostrar que habla en serio. Con un padre así, si haces algo malo, de hecho sufrirás las consecuencias de esa mala acción. Sí, nosotros podemos y debemos amar y temer a Dios al mismo tiempo. No son ideas contradictorias. Cuanto más aprendemos acerca de Dios, más lo amamos a causa de su bondad. Y sin embargo, al mismo tiempo, cuanto más conocemos a Dios, más podemos temerlo también, porque podemos ver cuán santo e injusto es Él, y cuán pecaminoso e injustos somos nosotros, en contraste, y que solo por gracia, mérito inmerecido, no somos destruidos. ¿Cómo entiendes lo que significa amar y temer a Dios al mismo tiempo? Audioescuelasabática.com Lunes 12 de octubre. Un testigo contra nosotros. Cuando Moisés se entera de que pronto morirá, es totalmente consciente de la situación que dejará atrás. Él sabe que después de su muerte, los israelitas entrarán en la tierra prometida de Canaán. También sabe que se volverán rebeldes al llegar a su destino tan anhelado. Escucha Deuteronomio capítulo 31 versos 14 al 27. ¿Qué preparativos hace Moisés antes de su muerte? ¿Cuáles eran las principales preocupaciones de Moisés y cómo las aborda? Y Jehová dijo a Moisés, He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo,
pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y estaré allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. El tono de Moisés quizá parezca la de un maestro que se prepara para un suplente. Él sabe que sus alumnos se han portado mal en su presencia en el aula. No es tan ingenuo como para pensar que no se rebelarán en su ausencia. Instruye a los levitas que llevaron el arca del pacto para que coloquen el libro de la ley junto al arca para que sirva de testigo. Moisés no está simplemente comunicando un plan de clase para su suplente, está dejando un testigo. Moisés habla del libro de la ley como si fuera un ser vivo con poder para reprender el corazón de los hombres. Piensa en la ley como un testigo para ellos. ¿Cómo entendemos esta idea también en el Nuevo Testamento? Escucha Romanos capítulo 3 versos 19 al 23. Es decir, cómo nos señala la ley nuestra necesidad de la gracia. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Deuteronomio capítulo 31, Dios ordena a Moisés que escriba un cántico que el Señor enseñó a Moisés. Luego Moisés deberá enseñarles el cántico a los israelitas para que, como indica el versículo 19, me sea por testigo contra los hijos de Israel. Nuevamente vemos las directivas de Dios personificadas. Un canto, al entonarlo, se comparte y se difunde con más facilidad. Y cuando un canto es testigo, tiene la capacidad de hacer que la gente haga un autoexamen y vea lo que éste dice de ella. Aun cuando tratamos de obedecer la ley divina con toda la fuerza que Dios nos da, ¿de qué manera su ley funciona como un testigo contra nosotros? ¿Qué nos enseña este testigo sobre la necesidad del Evangelio en nuestra vida? Audioescuelasabática.com. Martes 13 de octubre, para que seas prosperado. En la Biblia, de principio a fin, escuchamos hablar de otros resultados de conocer y obedecer la ley de Dios. Escucha Josué capítulo 1, versos 7 y 8. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Josué y cómo se aplican hoy a nosotros los principios que allí se encuentran? Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor dijo a Josué cuando entra en Canaán: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué capítulo 1, verso 7. Esta noción de éxito como un sobreproducto de la obediencia puede parecer contraria a la forma en que se mide el éxito en nuestro mundo actual. Muchos creen hoy que las marcas del éxito son la innovación, la creatividad y la autosuficiencia. Para tener éxito en una industria en particular, a menudo se requiere asumir riesgos y tener un talento extraordinario. Sin embargo, a los ojos de Dios, el éxito requiere un conjunto diferente de recursos. Escucha Apocalipsis capítulo 12, verso 17, capítulo 14, verso 12, Romanos capítulo 1, verso 5, capítulo 16, verso 26 y Santiago capítulo 2, versos 10 al 12. ¿Qué nos dicen estos versículos hoy sobre la obediencia a la ley de Dios? Es decir, aunque no somos salvos por obedecer la ley de Dios, ¿por qué es tan importante que aún así la obedezcamos? Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Romanos capítulo 1, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos capítulo 16, verso 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Santiago capítulo 2, versos 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, no importa. Como cristianos que creemos en la Biblia, somos llamados a obedecer la ley de Dios. La transgresión de la ley, también llamada pecado, solo puede acarrear dolor, sufrimiento y la muerte eterna. ¿Quién no ha aprendido o visto de primera mano los resultados del pecado, los resultados de la transgresión de la ley de Dios? Así como en el antiguo Israel prosperaría al obedecer la ley, a pesar de que también necesitaba la gracia, así también nosotros hoy. Por lo tanto, como parte de la educación cristiana, debemos guardar la ley de Dios como un componente central de lo que significa vivir por fe y confiar en la gracia de Dios. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las consecuencias del pecado? ¿Qué has aprendido que podrías compartir con los demás para que, quizá, no cometan los mismos errores? Audioescuelasabática.com. Miércoles 14 de octubre. El afán y las luchas de los que guardan la ley. Hay grandes beneficios al cumplir la ley de Dios, como se evidencia con las personas a quienes Dios prosperó.
Josué se atuvo a los preceptos de Dios y dirigió bien al pueblo de Israel. Vez tras vez, el Señor le dijo a Israel que si obedecían la ley, prosperarían. Escucha Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 20 y 21. ¿Cuáles fueron las razones clave en este pasaje para la prosperidad de Ezequías? De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Cualquiera que sea el lugar que ocupemos en la educación, debemos enfatizar la importancia de la obediencia. Sin embargo, nuestros alumnos no son tontos. Tarde o temprano constatarán que algunos son fieles, amantes y obedientes, y aún así que también les ocurren desastres. ¿Cómo explicamos esto? Lo cierto es que no podemos. Vivimos en un mundo de pecado, de maldad, un mundo en el que el gran conflicto hace estragos y ninguno de nosotros es inmune a él. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre esta difícil pregunta? Marcos capítulo 6 versos 25 al 27, Job capítulo 1 verso 2, Segunda de Corintios capítulo 11 versos 23 al 29, Marcos capítulo 6 versos 25 al 27. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Job capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Sin lugar a dudas, las personas buenas y fieles, las personas respetuosas de la ley, no siempre han prosperado, al menos según el mundo entiende la prosperidad. Y esta también podría ser una respuesta parcial a esta pregunta difícil, una pregunta que sin duda surgirá al intentar enseñar la importancia de la ley. ¿Qué queremos decir exactamente con prosperidad? ¿Qué dijo el salmista? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmos 84:10. Indudablemente, según los estándares del mundo, incluso quienes son fieles a Dios y obedientes a su ley no siempre prosperan. Al menos por ahora, perjudicamos a nuestros alumnos si les decimos lo contrario. Escucha Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender por qué los que son fieles, aún así, sufren en esta vida? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Audioescuelasabática.com. Jueves 15 de octubre. Jesús, nuestro ejemplo. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que vivió en perfecta obediencia al Padre, en perfecta obediencia a la ley de Dios. Hizo esto para poder ser no solo nuestro sustituto, sino también nuestro ejemplo. Escucha los siguientes pasajes: Lucas capítulo 2 versos 51 y 52, Filipenses capítulo 2 verso 8, Hebreos capítulo 5 verso 8, Juan capítulo 8 versos 28 y 29. ¿Cómo nos recuerdan la obediencia de Cristo a lo largo de su vida? Lucas capítulo 2 versos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Filipenses capítulo 2 verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos capítulo 5 verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Juan capítulo 8 versos 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Quizá Juan lo haya expresado mejor al escribir esto: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan capítulo 2 verso 6. Cuando fijamos nuestra vista en la vida de Cristo y su ministerio en la tierra, es fácil ver cómo complació al Padre con su obediencia. Cristo cumplió la profecía y obedeció las leyes de Dios durante toda su vida. Así como Dios dijo a Moisés que escribiera su ley para que fuera un testimonio para Israel,
Cristo fue la encarnación viva del testimonio para sus apóstoles, sus discípulos, los pecadores y los santos. Ahora, en lugar de tener solo un conjunto de reglas para seguir, también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, un ser humano de carne y hueso, aunque divino. Como maestros, ¿qué mejor modelo para seguir podemos presentar a los alumnos que el modelo de Jesús en su obediencia al Padre? Es así llamada fe en Cristo, que profesa eximir a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es fe sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero la fe si no tiene obras está completamente muerta. Efesios capítulo 2 verso 8, Santiago capítulo 2 verso 17. Antes de venir a la tierra, Jesús dijo de sí mismo: Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Y poco antes de ascender al cielo, dijo otra vez: Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15 verso 10. La Escritura dice: En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan capítulo 2 versos 3 al 6. ¿Qué puedes hacer para seguir mejor el ejemplo de Cristo en todas las esferas de tu vida y así ser un mejor maestro para los demás? Aunque es una idea vieja y trillada, ¿por qué lo que hacemos, nuestras acciones, hablan mucho más fuerte de lo que decimos? Audioescuelasabática.com. Viernes 16 de octubre, para estudiar y meditar. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Lucas capítulo 10, verso 27. Amar al Ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, debe restaurarse la imagen de Dios. Semejante al primer mandamiento es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, verso 39. La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes, y este servicio, al par que nos constituye en bendición para los demás, nos proporciona a nosotros la más grande bendición. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado, toda facultad nuestra adquiere su desarrollo máximo. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón. La Educación, página 16. Preguntas para dialogar. 1. Al igual que el Israel de la antigüedad, debemos amar a Dios y temer a Dios al mismo tiempo. Mateo capítulo 22, verso 37, Apocalipsis capítulo 14, verso 7. En clase, conversen sobre cómo podemos hacer ambas cosas. Además, respondan la pregunta: ¿por qué estos dos mandamientos no son incompatibles entre sí? 2. ¿Cuál es la diferencia entre establecer una norma y formular una regla? Según tu experiencia,
El adventismo está más preocupado por establecer normas elevadas dentro de su comunidad de creyentes o por instalar reglas que unen a su comunidad. ¿Qué dice la Escritura acerca de establecer normas elevadas personales y para nuestra familia y nuestra iglesia? 3. ¿Cómo encontramos el equilibrio adecuado al mostrar la importancia de la obediencia a la ley de Dios y al mismo tiempo mostrar por qué esta obediencia no es el motivo de nuestra salvación? 4. Lee el Salmo 119 y observa cuántas veces se expresan las nociones de obediencia, libertad, leyes, reglas y mandamientos. ¿Qué quiere transmitir el autor del Salmo 119 sobre estos temas?